Una política de seguridad y salud en el trabajo es la declaración del grado y de compromiso en función del tipo de empresas o organización, teniendo en cuenta el nivel de exclusión a peligro y riesgo de los trabajadores, el número de trabajadores expulsados o no y sus participantes en el sistema de gestión de seguridad. Listo, mire, prácticamente acá nos dice que una política de seguridad y de salud en el trabajo es una declaración del grado de compromiso. ¿Por qué del grado de compromiso? Porque nosotros sabemos que si un trabajador tiene las medidas necesarias de protección, obviamente va a desempeñarse con mayor compromiso, va a desempeñarse de mayor, podríamos decir, espérame un ratito. Listo. Va a desempeñarse con mayor productividad, podríamos decirlo así. Va a rendir mejor dentro del trabajo. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos que los empleadores deben tener políticas de seguridad. ¿Por qué? Porque no pueden exponer al peligro a sus trabajadores. Deben saber cuál es el número de trabajadores que tienen y cuántos de esos trabajadores están expuestos a sufrir algún posible accidente. Y obviamente para estos trabajadores que están exentos a algún tipo de inconveniente, se debe aplicar un sistema de gestión de seguridad. Vamos a continuar. Mire, acá nosotros también podemos decir que existen algunos pasos para poder actualizar el sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo. Primero es identificar el contexto de la organización. ¿A qué nos referimos cuando decimos que hay que identificar el contexto de la organización? Prácticamente esto se convierte en un requisito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos este contexto, prácticamente estamos considerando los problemas internos y externos que existen. Estamos nosotros prácticamente creando una estrategia y estamos capacitándonos para poder tener resultados positivos dentro de la salud ocupacional. ¿Qué es otro factor importante? Debemos nosotros también definir el alcance del sistema de gestión, es decir, actualizar constantemente este sistema de gestión, poder nosotros ver cuáles son los beneficios de seguridad y cuáles son también los mecanismos que yo estoy empleando para que no se genere un problema de salud dentro del trabajo y de esta forma poder ver cuáles son las consecuencias que yo puedo traer aplicando este sistema de gestión. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ya antecedentes de peligros y de accidentes que se han generado en mi lugar de trabajo, tengo que empezar a mermar que sigan generándose esos mismos incidentes. ¿Cómo? Mejorando el lugar de mis trabajadores, tal vez arreglando los sitios donde se han suscitado los inconvenientes, entregándoles a ellos el equipamiento necesario para que no puedan ellos ponerse en peligro. Entonces, mire, son algunos lineamientos que nosotros debemos tomar en cuenta. Otro de los factores importantes es demostrar el liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si hay una persona que se pone la camiseta, como nosotros decimos, y empieza a elaborar estas estrategias, con un buen liderazgo, el alcance de los resultados de este sistema va a ser muy positivo. Estas políticas prácticamente van a permitir que la seguridad y la salud en el trabajo sean oportunas. Prácticamente esto impulsa a los trabajadores para que su rendimiento sea mejor. Si ellos ven que hay un líder que está cuidando por su integridad, obviamente ellos lo que van a hacer es empezar a rendir de una mejor manera. Van a tener la motivación, van a tener el respaldo, no se van a sentir solos y de esta forma ellos pueden empezar a trabajar mejor. También nosotros podemos decir que otros mecanismos que podemos utilizar es establecer objetivos y planes de seguridad para poder alcanzarlos dentro del trabajo. Este prácticamente es un nuevo estándar que
Se tiene que tomar en cuenta aquí muchísimos objetivos que se han trazado. Esto obviamente va de la mano con una dirección estratégica y que pueden crear planes para llegar a estos objetivos. Yo me trazo un objetivo y digo que en 10 años en mi empresa no tiene que generarse ningún accidente. ¿Cómo lo logro esto? Creando los planes. Y yo dentro de mis planes digo que mis trabajadores no pueden ingresar a la empresa si no es con el equipo necesario. Esto me ayuda a mermar los accidentes, por supuesto. Yo dentro de mi empresa digo que mis trabajadores tienen que cumplir con todos los lineamientos y requisitos que se le pide. No solamente entrar con la indumentaria, sino también ocupar la indumentaria dentro del sitio de trabajo. ¿Esto me va a ayudar a mermar accidentes? Claro que sí. Otro de los principales puntos es controlar la información documentada. Muchas veces se entregan, por ejemplo, se entrega información, se entrega documentos, le dice, tome señor trabajador, por favor, lea estos lineamientos. ¿Y qué hace el trabajador? Dice, ya, otro día de leer. Y guarda el papelito y ni siquiera abrió el papelito y no sabe de qué se trata. Y en este documento le está explicando cuáles son las medidas que se tomará dentro del trabajo. Y cuando surge el accidente dice, pero a mí nadie me avisó. Y le dicen, mire, aquí está el documento escrito que se le entregó. Entonces es importante que se pueda controlar que la información del documento que se ha entregado al trabajador sea leída por el trabajador, asimilada por el trabajador y aplicada en el trabajador. ¿Qué más se debe hacer? Se debe establecer también controles operacionales. ¿Qué quiere decir? Como ya lo habíamos dicho nosotros, deben mantener las maquinarias con un buen mantenimiento, en buenas condiciones. ¿Para qué? Para que de esta manera se pueda garantizar la seguridad de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores tal vez tengan toda la precaución del caso, pero si van a manipular herramientas que no están en óptimas condiciones o si van a manipular una máquina que no está funcionando bien, ellos quedan vulnerables a sufrir algún tipo de inconveniente. También se debe evaluar el desempeño del sistema. Es decir, que cuando se logra al final de haberse trazado estos proyectos, obviamente el sistema de gestión que se creó al inicio debe evaluar cuál ha sido el desempeño de cada uno de los trabajadores y si han cumplido o no con los estándares que el empleador les ha pedido. Si han cumplido, podrían darse cuenta rápidamente que no se ha generado ningún tipo de accidente o ningún tipo de enfermedad dentro del trabajo. Si no se han cumplido, obviamente podrán darse cuenta que la información escrita, la información verbal no llegó al trabajador y deberán adoptar otras medidas. Hasta aquí vamos a llegar con nuestra clase y aquí tenemos una sopa de letras que nos va a permitir a nosotros trabajar. Les voy a habilitar para que puedan hacer las anotaciones. Esta sopa de letras está en inglés, pero es súper facilita, son de los oficios, así que vamos a quedar hasta aquí y vamos a pasar después. Voy a compartirles unos videos a ustedes para que puedan observar. Hola a todos, espero haber llegado a tiempo para la capacitación. Sí, Super C, vamos a comenzar. Repasaremos por medio de ejemplos los conceptos vistos en esta unidad. Para empezar, ¿quién nos puede dar 2 ejemplos de un incidente? Yo, profesor. Un ejemplo puede ser que vayamos en uno de los ascensores de la universidad y repentinamente este se descuelgue, pero se frena gracias a su sistema de seguridad. Es un suceso que pudo haber terminado en accidente de trabajo, pero las personas involucradas no sufrieron lesiones. Otro ejemplo es si voy caminando por un pasillo y delante de mí cae un elemento del techo. Aunque no me haya lastimado, pudo haberme golpeado la cabeza y ocasionado una lesión. Muy bien, así es. Recuerden que un incidente nos da la posibilidad de identificar y controlar las causas que lo generaron antes de que ocurra un accidente. Ahora que tenemos claro este concepto, repasemos. ¿Qué es un accidente de trabajo? Utilicemos los ejemplos para que los conceptos nos queden más claros. Yo lo sé, profesor.
Un accidente de trabajo es, por ejemplo, cuando un colaborador de una empresa contratista especializada en limpieza de fachadas se cae limpiando los vidrios de uno de los edificios y sufre una fractura. Otro ejemplo es cuando un estudiante de medicina veterinaria en su horario de práctica se cae del caballo en una de las fincas o es golpeado por una vaca mientras realiza sus actividades. Exacto, veo que han estudiado mucho. Tener estos conceptos claros nos ayuda a gestionar oportunamente los eventos que se presenten en nuestra universidad con colaboradores y estudiantes en práctica académica. ¿Y cuáles son las características o elementos esenciales de un accidente de trabajo? Los accidentes se caracterizan porque son un suceso repentino, ocurren por causa u ocasión del trabajo, producen una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ahora bien, ¿quién de ustedes me explica a través de un ejemplo qué se considera un accidente grave? Es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier parte del cuerpo, fractura de y hasta la muerte. Un ejemplo de ello puede ser una amputación que sufre un colaborador al manipular una sierra eléctrica. ¡Perfecto! ¿Y qué no constituye un accidente de trabajo? Hay varios aspectos y para esto les voy a comentar algunas situaciones. Primero, el sufrido por un colaborador, fuera de la empresa durante permisos remunerados, por ejemplo una cita médica. Segundo, también tenemos el accidente que le ocurre a un colaborador cuando participa en un torneo deportivo de su barrio. Tercero, el provocado intencionalmente por un colaborador, es decir, una autolesión o cuando se encuentra en estado de alicoramiento. Cuarto, y finalmente la caída de un colaborador en su moto mientras se desplaza de su casa al trabajo. Finalmente, ¿quién nos dice que es una enfermedad laboral? Un ejemplo es el síndrome del túnel del carpo, que haya sido calificado por la EPS, ARL o Junta Regional o Nacional de Calificación como enfermedad de origen laboral. Esta enfermedad es causada por la flexión reiterada de la muñeca o movimientos repetitivos que realice el colaborador en el desarrollo de su labor. Recordemos que una enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Así es, los felicito. Entendieron muy bien los conceptos y saben cómo hablar de ellos por medio de ejemplos. Gracias por asistir a esta clase de repaso. Hasta pronto. Ok, miren, acabamos de observar ya el primer video nosotros, donde prácticamente es un resumen sumamente claro de lo que hemos trabajado. ¿Quién me ayuda? A ver, vamos a dejar de compartir un momentito. Ayúdame, por favor, Joel. ¿Qué es un accidente grave? Ahí nos mencionó y nos dio incluso un ejemplo. Un accidente grave sería cuando está pasando por un pasillo y de repente cae algo, aunque no le golpee, pudo haberle golpeado. Ya, muy bien, pero un accidente grave es cuando el daño físico ha sido irreparable. Por ejemplo, digamos, sufre una amputación, nos decía en ese video. Es decir, ya el accidente ha sido ocasionado, pero no hay ningún tipo de reparación para ese daño. O cuando una persona, por ejemplo, ha sufrido una invalidez por el daño en su columna, por algún golpe fuerte, y ya no puede caminar. O cuando, por ejemplo, ha sufrido un golpe en su cabeza y ha afectado a su cerebro, es decir, son daños irreparables. ¿Y cuándo no es considerado un accidente, Danilo? Cuando, digamos, le cae, digamos, está pasando y se le cae al frente y no le pasa nada. Eso es Ya, un muy incidente. bien. Perfecto, es solamente un incidente, no un accidente. Pero recuerden que también no es considerado un accidente cuando el empleado va en estado etílico, es decir, va borracho a su trabajo y como no está en sus 5 sentidos, sufre algún problema dentro del trabajo. Esto ya no es considerado un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque la persona no fue con sus 5 sentidos a su establecimiento a realizar las actividades que le competía. Cuando tampoco es un accidente, cuando, por ejemplo, la persona va trasladándose en su moto del lugar de su casa a su trabajo y en medio del camino sufre un accidente. Este ya no es considerado tampoco un accidente dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque no estuvo en las instalaciones. Muy bien. ¿Y cuál es el ejemplo que nos decía Carlos de una enfermedad del trabajo? ¿Cómo le?
Un ejemplo de una enfermedad que se puede dar dentro del trabajo. Por trabajar mucho yo me enfermo. ¿De qué me puedo enfermar? El dolor de la espalda podría ser. Perfecto. Cuando una persona está todo el tiempo sentada en un escritorio y trabajando en la computadora, muchas veces por la mala postura, por el cansancio, imagínese 8 horas de estar sentado en una computadora, puede sufrir dolor en su espalda, puede sufrir una desviación de la columna o puede sufrir el daño del metacarpio que decía, ¿no es cierto? Que es el dolor constante de las muñecas porque la persona tiene que estar haciendo movimientos repetitivos con las manos. Entonces, mire, esas son enfermedades que se pueden acarrear por causa del trabajo. Voy a compartirles otra pantallita para poder observar otro videíto. ¿Dónde estaba? Esperemos que se me vaya la ventana. Estaba por acá. Exacto. Entonces, voy a poner, ponga mucha atención, que igual vamos a preguntar. Bienvenidos al canal, soy Don Prevención y esto es ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Y antes de todo, tenemos que escoger. ¿Qué me refiero con ello? Que tendremos que seleccionar qué definición de peligro y riesgo vamos a tener en cuenta para este vídeo. Podríamos considerar una de las clásicas definiciones que indica que peligro es una probabilidad y que riesgo es una posibilidad de que ocurra un suceso dañino. Pero ciertamente en la prevención esta definición no ayuda mucho a entender el concepto y a diferenciarlo de forma práctica, por lo que vamos a tomar en cuenta definiciones de normativa internacional, como es la OSA 18.000. Por lo tanto, tendremos que peligro, tendremos una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de esto. Como ejemplos de peligro tendremos prácticamente cualquier elemento del entorno, incluso nosotros mismos, hasta yo soy peligroso. Tendremos el ejemplo de fuente, el aire acondicionado, ruido, vibraciones. En el caso de una situación de peligro tenemos los pisos resbaladizos, semáforo en mal estado, trabajos de altura. Y en el caso de actos, bajar las escaleras corriendo, fumar en ambientes combustibles, todo eso que pueden incluso ser acciones subestándar. Pero para ello debemos tener un estándar, que suele ser un poco más complicado tenerlo todo contemplado. Y en una misma situación se pueden encontrar los tres ejemplos, y todo dependerá cómo se determine el peligro. Veámoslo con un ejemplo. Adelante, producción. Y es que, para un mismo caso, tendremos que, según la fuente, vehículos en el sentido contrario, con baja visibilidad. La situación de peligro sería debida al adelantamiento. Y adelantar en línea continua supone un acto peligroso. En cuanto al riesgo, se define como una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Y en palabras sencillas, lo que viene a decir es que el riesgo se mide e indica qué tan probable y dañino sea un suceso. También se pueden emplear diferentes tablas de ponderación para cuantificar el riesgo, pero no obstante, es importante definir uno y basar las evaluaciones en un criterio específico. Y tendremos diferentes tipos de riesgo. Está el riesgo puro, que es aquel donde no se ha aplicado ninguna medida de control. El riesgo residual, por su parte, es todo lo contrario, donde ya se ha realizado medidas de control. Y por último tendríamos el riesgo aceptable, que es aquel que se ha reducido a un nivel tal que es tolerable para la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y la política de seguridad y salud en el trabajo. Y si nos basamos en la siguiente clasificación para la identificación de peligros, tendremos las personas por un lado y el equipo, maquinaria, materiales, ambiente y métodos de trabajo por otro lado, siendo que las personas realizan actos peligrosos y en cambio los equipos, materiales, siempre serán o fuente o situación de peligro. ¿Tienes más dudas? ¿Qué hacer en caso de accidente? ¿Qué es una enfermedad profesional? Pues estos y otros temas los iremos viendo en los siguientes episodios, así que para no perderte ningún vídeo, suscríbete, dale me gusta para alegrarme el día y no dudes en comentar, criticar o preguntar lo que desees. Siempre. Perfecto, mira, aquí acabamos de ver prácticamente la diferencia entre riesgo y peligro. Voy a tratar de dejar de compartir la pantallita para poder interactuar con ustedes. Listo. Mientras tanto, ¿quién me puede decir la diferencia entre riesgo y peligro? ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? ¿Qué era un riesgo?
A ver, nadie. ¿Qué era un riesgo? A ver, ¿qué era un riesgo? Joel, Dígame, Licen. ¿qué es un riesgo? ¿Te acuerdas qué es un riesgo? Era cuando, por ejemplo, un semáforo en mal estado. Ya, muy bien. Un riesgo es Una algo que la posibilidad de riesgo. persona puede prever, ¿verdad? Yo sé que si hay un semáforo en mal estado, corro el riesgo de sufrir un accidente, pero yo ya veo que el semáforo se encuentra en mal estado. Ya depende de mí si corro o no corro el riesgo. ¿Y el peligro qué era, Carlos? ¿Qué era un peligro en cambio? A ver, Danilo, ¿puedes ayudarle? A ver, Carlos, ¿qué era un peligro? Una situación que te puede pasar o algo. Perfecto. Un peligro, en cambio, es una situación que sale de mis Es manos. como una amenaza, una Perfecto. situación. Perfecto, Danilo, es una amenaza, es algo que yo no puedo medir, que yo no puedo darme cuenta si puedo evitar o no. Por ejemplo, en el riesgo hablaba del semáforo, yo puedo ver que el semáforo se encuentra en mal estado y si yo me paso el semáforo sabiendo que está en mal estado, sin ver a los lados si viene o no viene otro carro, yo estoy corriendo ese peligro de sufrir algún daño. Pero ¿qué es lo que sucede? El peligro es algo que sale de nuestras manos. Si alguien está trabajando con elementos, con ladrillos en la parte alta y usted está pasando y no tiene la visibilidad de andar para arriba viendo y le cae un ladrillo, ese es un peligro. Y el peligro puede ser que el ladrillo le caiga en alguna parte de su cuerpo o que le pase rozando y no le tope. Ese es el peligro. No se olvide. Riesgo, algo que yo puedo prever. Peligro, algo que yo no puedo prever. Por ejemplo, un riesgo, ¿cuál puede ser? A ver, ¿quién me da un riesgo? Que yo sepa, pero sabiendo lo hago. ¿Cuál es el Bajar riesgo? corriendo las escaleras. Perfecto. Un riesgo es que yo sé que si bajo corriendo las escaleras, puedo rodar, ¿verdad? Pero sabiendo eso, yo voy a confiar en mis capacidades y bajo corriendo. Por bajar corriendo sufrí el accidente, pero yo sabía lo que podía suceder. ¿Y quién me da un ejemplo de peligro? Un ejemplo de peligro. La caída de algo sin saber que se va a caer. Ya, pero ese ya lo dijimos. A ver, otro ejemplo de peligro. A ver, que yo no pueda saber o no saber. El mantenimiento de la máquina. Perfecto. Cuando yo manipulo una máquina y yo no tengo conocimiento de las condiciones de esta máquina, es prácticamente un peligro porque sale de mis manos. Yo cumplo con el trabajo que el jefe me dice, trabájeme en esta máquina y yo cojo la máquina, empiezo a trabajar, pero la máquina ha estado sin un buen mantenimiento, en malas condiciones. Esto es algo que ya salió de mis manos y tal vez pudo ocasionarme a mí un inconveniente, un accidente. Entonces no se olvide. Peligro y el otro, ¿cuál era? Riesgo, ¿no es cierto? No se olvide, diferencia entre riesgo y peligro. Riesgo, yo sé que puede suceder. Peligro, yo no puedo ver lo que va a pasar o lo que puede suceder. Preguntas hasta aquí, muchachos. A ver, preguntas. A ver, alguien que quiera preguntar algo sobre la clase. ¿Nadie? Ok, entonces, no se olvide, el deber para la siguiente clase, necesito que usted en su cuadernito me haga el resumen de este tema que hemos visto. Yo les voy a cargar las diapositivas a Classroom y también va a dividir el cuaderno en dos partes. Así me va a trabajar. Le divide el cuaderno así en dos partes. En este lado me va a hacer un gráfico de peligro. Y en este lado me va a hacer un gráfico de riesgo, ¿ya?
Peligro ya sabe, riesgo ya sabe. Un gráfico que represente el peligro y un gráfico que represente el riesgo. Si usted tiene para imprimir, puede recortar y pegar, no hay problema. Si usted no tiene para imprimir, pues simplemente lo dibuja, le toma la fotografía del resumen de la clase de hoy, le toma la fotografía de su deber y tranquilamente lo sube a Classroom, a excepto de Carlos, era que tenías inconveniente, ¿verdad? Entonces, Carlos, tú me puedes enviar el deber por WhatsApp y así